Ay, Maria Oliveira. puxa, eu me equivoquei, perdão. Olá, Maria, boa tarde. Oi, olá, boa tarde. Bem-vinda, Maria. Hola María, Oi, irmã, boa tarde a todos. hola, ¿qué tal? Si bien, ahora, buenas tardes. ¿Qué tal el clima en tu país, María? Como? O tempo, o clima, O clima? Hoje sim. está 22 graus. Ah, Nós 22, estamos, está Frío. lindo. nós estamos no inverno, mas tem sol, muito sol, céu azul e 22 graus. Bom, Tenho inveja, Bien. porque aqui está muito frio, ah, quase chovendo. nós tivemos uns dias assim com muita chuva, Ah, tá muito bom. frio. Agora já melhorou e está bem quente. Que bom, que bom. Eu não gosto de frio. É Voy a ver isso. si consigo ver si ya está transmitiendo. Un Hola, chiquito. segundito. A Hola, niño, ver. bonito. Mm, No, me equivoco. Un segundito nada más. Ya vamos En a... un Facebook está. Ah, bueno, impecable. Verdades reveladas. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Ahora vamos a compartir la transmisión a la página Urantia América Francia. Latina. Exactamente. Vamos a cambiar. Un segundito. Aquí está. Compartir. Perfecto. Muy bien. Bueno, hermanos queridos, nuevamente es un gusto saludarles. Bienvenidos todos. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a estudiar el tema que nos solicitó Alfonso, que es el espíritu de la verdad. Ahora, para iniciar, ¿a quién le gustaría hacer una oración, por favor? Vamos a tener que hacer una tómbola. Arturo levantó la mano. Sí, muchas gracias. Sí, Adelante. Gracias, Arturo. gracias. Respiremos fuerte, familia. Una inhalación profunda y relajemos nuestro cuerpo. Sintonicémonos con el Padre y pongámonos en las manos del Padre. Amado Padre, hoy te damos gracias por un día más de existencia. Te damos gracias por todos nuestros hermanos que están aquí presentes y por todos los hermanos que están ausentes en la unidad espiritual. Por favor, ilumínanos en esta reunión para comprender tus verdades divinas, con el discernimiento de tu luz. También te pedimos por nuestros amados hermanos que están sufriendo las vicisitudes de la vida, las inclemencias naturales, las guerras, la violencia por parte de otros hermanos o cualquier otro tipo de aflicción, ya sea física o mental, sentimental, emocional e incluso espiritual. Sobre todo te pedimos por aquellos hermanos que están perdidos o extraviados, confundidos, que no conocen tu luz, que no disciernen tu luz o simplemente niegan tu luz. Sobre todo por ellos te pedimos. Oramos porque encuentren el camino de la rectitud y la sinceridad, junto con tu amor, tu misericordia y justicia. Y te damos gracias por aquellos hermanos que van rumbo al paraíso, rumbo a la gloria, van a un mundo mejor, donde van a encontrar paz interior y guiados a través de tu luminosidad intelectual. Bendice a todos mis hermanos presentes y expande nuestra mente, nuestra alma, para poder comprender tus verdades divinas. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y produciendo frutos del espíritu y siempre. Amén. 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 Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, que así sea para todos. Bueno, hermanitos, le voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. ¿A quién le gustaría leer, por favor? Irmita, A mí sí me gusta. Irma y Javier. ¿Alguien más? Y Alfonso. 3. Bueno, tenemos casi 6 páginas, entonces vamos 2 páginas cada uno. ¿Les parece bien? Sí, Empieza Irma.
sigue Javier y después Alfonso. Bueno, ahora sí, vamos a ver si lo tenemos aquí. Déjenme ver, voy a aumentar para que ustedes lo puedan ver mejor. Un segundito nada más, disculpen. A ver, hasta ahí creo que queda bien. Bueno, cuando guste, Silmica, por favor. El espíritu de la verdad. Los hijos creadores están dotados de un espíritu de presencia universal en muchas maneras análogo al de los 7 espíritus rectores del paraíso. Este es el espíritu de la verdad, que es esparcido sobre un mundo por un hijo donador, después de que recibe el título espiritual para tal esfera. Este don del confortador es la fuerza espiritual que siempre dirige a los buscadores de la verdad hacia aquel que es la personificación de la verdad en el universo local. Este espíritu es una dote inherente del Hijo Creador, emergiendo de su naturaleza divina, así como los circuitos maestros del gran universo son derivados de las presencias de personalidad de las deidades del paraíso. El Hijo Creador puede ir y venir. Su presencia personal puede estar en el universo local o en otra parte. No obstante, el espíritu de la verdad funciona sin perturbaciones, porque esta presencia divina, aunque ha sido derivada de la personalidad del Hijo Creador, está centralizada funcionalmente en la persona de la ministra divina. El espíritu madre del universo actúa como centro y foco universal del espíritu de la verdad, así como también del de su propia influencia personal, el Espíritu Santo. Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían casi inútiles si no fuera por el hecho de que la mente mortal está habitada por el ajustador otorgado del Padre Universal e impregnada por el Espíritu de la verdad del Hijo Creador. Contando pues con la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que me ayuden a ampliar el concepto de Dios, emprendo alegremente la ejecución del mandato que he recibido de intentar describir más ampliamente la naturaleza de Dios a la mente del hombre. La conciencia intelectual puede descubrir la verdad, la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo por la coherencia filosófica de sus conceptos, sino con más certeza y seguridad por la respuesta infalible del espíritu de la verdad, siempre presente. La felicidad es el resultado del reconocimiento de la verdad, porque ésta puede exteriorizarse, puede vivirse. La decepción y la tristeza acompañan al error porque, como este no es una realidad, no se puede llevar a cabo en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. ¿Cómo actúa el espíritu de la verdad? Cuando la mente está dotada así, el ministerio del Espíritu Santo posee la capacidad de elegir consciente o inconscientemente la presencia espiritual del Padre Universal, el ajustador del pensamiento. Pero todas las mentes normales no están automáticamente preparadas para recibir a los ajustadores del pensamiento hasta que el Hijo Donador no ha liberado el espíritu de la verdad para que dispense su ministerio planetario a todos los mortales. El espíritu de la verdad trabaja al unísono con la presencia del espíritu de la ministra divina. Esta unión espiritual doble se cierne sobre los mundos, tratando de enseñar la verdad y de iluminar espiritualmente la mente de los hombres, de inspirar el alma de las criaturas, de las razas ascendentes y de conducir siempre a los seres que viven en los planetas evolutivos hacia la meta paradisíaca de su destino divino. Los ajustadores no pueden invadir la mente mortal
hasta que ésta no ha sido debidamente preparada por el ministerio interior de los espíritus ayudantes de la mente e incorporada en el circuito del Espíritu Santo. El funcionamiento coordinado de los 7 ayudantes es necesario para capacitar así a la mente humana a fin de recibir un ajustador. La mente de la criatura debe manifestar la tendencia a la adoración e indicar el funcionamiento de la sabiduría, mostrando su aptitud para escoger entre los valores emergentes del bien y el mal, la elección moral. Así es como el escenario de la mente humana está preparado para recibir a los ajustadores, pero por regla general, estos no aparecen inmediatamente para residir en dichas mentes, salvo en aquellos mundos donde el espíritu de la verdad ejerce su función como coordinador espiritual de estos diferentes ministerios espirituales. Si este espíritu de los hijos donadores está presente, los ajustadores llegan infaliblemente en el momento en que el séptimo espíritu ayudante de la mente empieza a funcionar y señala al espíritu madre del universo que ha logrado coordinar en potencia a los 6 ayudantes asociados que ejercían anteriormente su ministerio en este intelecto mortal. Por lo tanto, desde el día de Pentecostés, los ajustadores divinos han sido otorgados universalmente en Urantia a todas las mentes normales que poseen una condición moral. Aunque el espíritu de la verdad se derrama sobre toda la carne, la actividad y el poder de este espíritu del Hijo están casi totalmente limitados por la receptividad personal del hombre a aquello que constituye la suma y la sustancia, lo principal, de la misión del Hijo donador. El Espíritu Santo es en parte independiente de la actitud humana y está parcialmente condicionado por las decisiones y la cooperación de la voluntad del hombre. No obstante, el ministerio del Espíritu Santo se vuelve cada vez más eficaz para santificar y espiritualizar la vida interior de aquellos mortales que obedecen de la manera más completa las directrices divinas. ¿Continúo? La vid viviente. Luego, Jesús se levantó de nuevo y continuó enseñando a sus apóstoles. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El Padre solo me pide que produzcáis muchos frutos. La vid solamente se poda para aumentar la fecundidad de sus sarmientos. Todo sarmiento estéril que sale de mí, el Padre lo cortará. Todo sarmiento que produzca fruto, el Padre lo limpiará para que pueda producir más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que he pronunciado, pero debéis continuar estando limpios. Tenéis que permanecer en mí y yo en vosotros. El sarmiento muere si se le separa de la vid, así como el sarmiento no puede producir frutos a menos que permanezca en la vid. Vosotros tampoco podéis producir los frutos del servicio amoroso a menos que permanezcáis en mí. Recordad, yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos vivientes. El que vive en mí y yo en él producirá muchos frutos del Espíritu y experimentará la alegría suprema de dar esta cosecha espiritual. Si mantenéis esta unión espiritual viviente conmigo, produciréis un fruto abundante. Si permanecéis en mí y mis palabras viven en vosotros, podéis comulgar libremente conmigo, y entonces mi espíritu viviente se infiltrará en vosotros, de tal manera que podéis pedir todo lo que mi espíritu quiere, y hacer todo esto con la seguridad de que el Padre nos concederá nuestra petición. El Padre es glorificado en esto, que la vid tenga muchos sarmientos vivientes y que cada sarmiento produzca muchos frutos.
Y cuando el mundo vea estos sarmientos fructíferos, mis amigos que se aman los unos a los otros como yo los he amado, todos los hombres sabrán que soy realmente mis discípulos. Jesús continuó enseñando diciendo, cuando yo haya ido al Padre y después de que Él haya aceptado plenamente la obra que he hecho por vosotros en la tierra, y después de que haya recibido la soberanía final de mi propio dominio, le diré a mi Padre, habiendo dejado a mis hijos solos en la tierra, es de acuerdo con mi promesa de enviarles a otro maestro. Y cuando el Padre apruebe, derramaré el espíritu de la verdad sobre toda la carne. Ya el espíritu de mi Padre está en vuestro corazón. Y cuando llegue este día, también me tendréis a mí con vosotros, aun como tenéis ahora al Padre. Este nuevo don es el espíritu de la verdad viva. Los descreídos no escucharán al principio las enseñanzas de este espíritu, pero los hijos de la luz los recibirán con regocijo y de todo corazón. Y conoceréis a este espíritu cuando llegue, aun como me habéis conocido a mí, y recibiréis este don en vuestro corazón, y él permanecerá con vosotros. Así pues, percibís que no os dejaré sin ayuda ni guía. No os dejaré desolados, hoy tan solo puedo estar con vosotros en persona. En los tiempos venideros estaré con vosotros y con todos los demás hombres que deseen mi presencia, donde sea que estaréis y con cada uno de vosotros al mismo tiempo. Gracias, Irmita. Ahora continúas tú, Javier, por favor. ¿Está apagado tu micrófono? Está apagado tu micrófono. Eso, gracias. Dentro de unas pocas horas, el mundo ya no me verá, pero vosotros seguiréis conociéndome de vuestro corazón aún hasta que yo envíe a este nuevo Maestro, el Espíritu de la verdad. Así como he vivido con vosotros en persona, entonces viviré en vosotros. Seré uno con vuestra experiencia personal en el reino del Espíritu. Cuando esto ocurra, vosotros conoceréis con certeza que yo estoy en el Padre, y que aunque vuestra vida se oculta con el Padre en mí, yo también estoy en vosotros. Yo he amado al Padre y he cumplido con su palabra. Vosotros me habéis amado, y vosotros cumpliréis con mi palabra, así como mi Padre me ha dado de su Espíritu. Así os daré yo de mi Espíritu. Este Espíritu de la verdad que os donaré os guiará y os confortará y finalmente os conducirá a toda la verdad. Y cuando llegue este nuevo día, dentro de vosotros residirá tanto el Hijo como el Padre, y estos dones del cielo por siempre obrarán el uno con el otro, así como el Padre y yo hemos trabajado en la tierra y ante vuestros mismos ojos como una persona. El Hijo del Hombre, este amigo espiritual, os hará recordar todo lo que os he enseñado. Jesús los contempló a todos ellos, sonrió y dijo, mis pequeños, yo me voy, vuelvo al Padre. Dentro de muy poco tiempo ya no me veréis como me veis aquí, como carne y hueso. Dentro de muy poco tiempo os enviaré mi espíritu, que es tal como yo, excepto por este cuerpo material. Este nuevo maestro es el espíritu de la verdad, que vivirá en cada uno de vosotros, en vuestro corazón, y así todos los hijos de la luz serán uno y serán atraídos unos a los otros. Y de esta manera, mi Padre y yo podremos vivir en el alma de cada uno de vosotros y también en el corazón de todos los demás hombres que nos aman y realizan ese amor en sus experiencias, amándose los unos a los otros, aún como yo ahora los amo a vosotros.
El nuevo ayudante que Jesús prometió enviar al corazón de los creyentes para esparcirlo sobre toda la carne es el Espíritu de la verdad. Este don divino no es la letra ni la ley de la verdad. Tampoco ha de funcionar como una forma o una expresión de la verdad. El nuevo maestro es la convicción de la verdad, la conciencia y la certeza de los verdaderos significados de los niveles espirituales reales. Y este nuevo maestro es el espíritu de la verdad, viva y creciente, que se expande, se despliega y se adapta. La verdad divina es una realidad viva, discernida con el espíritu, por el espíritu. La verdad existe solo en los altos niveles espirituales de la comprensión de la divinidad y de la conciencia de la comunión con Dios. Puedes conocer la verdad, puedes conocer la verdad, puedes vivir la verdad, puedes experimentar el crecimiento de la verdad en el alma y disfrutar de la libertad de su esclarecimiento de la mente. Pero no puedes aprisionar la verdad en fórmulas, códigos, credos o esquemas intelectuales de conducta humana. Cuando intentas una formulación humana de la verdad divina, esta muere rápidamente. El rescate post-mortem de la verdad, aprisionada aún en sus mejores expresiones, puede... me perdí. Puede emanar tan solo en la comprensión de una forma peculiar de sabiduría intelectualizada, glorificada. La verdad estática en verdad muerta, y solo la verdad muerta puede ser contenida en una teoría. La verdad viva es dinámica y tan solo puede tener una experiencia experiencial en la mente humana. La verdad es un valor de la realidad espiritual, experimentado tan solo por los seres dotados de espíritu, que funcionan a niveles supermateriales de conciencia universal y que después de la comprensión de la verdad hacen que reine y viva en sus almas su espíritu de activación. El verdadero hijo del discernimiento universal busca el espíritu vivo de la verdad en toda la palabra sabia. La persona conocedora de Dios está constantemente elevando la sabiduría a los niveles de la verdad viva en alcance divino. El alma espiritualmente no progresiva, mientras tanto, arrastra hacia abajo la verdad viva hasta los niveles muertos de la sabiduría y el dominio del mero conocimiento exaltado. Mucho aún tengo que deciros, pero vosotros no podéis recibir más ahora. Pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga finalmente, os guiará a toda la verdad, a medida que paséis a través de las muchas moradas en el universo de mi Padre. Este Espíritu no hablará de sí mismo, pero os declarará lo que el Padre ha revelado al Hijo, y aún os mostrará las cosas por venir. Me glorificará aún como yo he glorificado a mi Padre. Este Espíritu sale de mí y revelará mi verdad a vosotros. Todo lo que el Padre tiene en este dominio es ahora mío. Por eso yo os dije que este nuevo Maestro se ocupará de lo que es mío y os lo revelará. Jesús dijo: para dar frutos del Espíritu, debéis haber nacido del Espíritu. Debéis ser enseñados por el Espíritu y ser conducidos por el Espíritu. Si queréis vivir una vida llena de Espíritu entre vosotros semejantes, entre vuestros semejantes. La salvación es un don gratuito de Dios
Pero aquellos que nacen del Espíritu empiezan a manifestar inmediatamente los frutos del Espíritu en el servicio amoroso a sus semejantes. Y los frutos del Espíritu Divino, producidos en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y que conocen a Dios, son servicio amoroso, consagración desinteresada, lealtad valiente, equidad sincera, honradez iluminada, esperanza imperecedera, confianza fiel, ministerio misericordioso, bondad inagotable, tolerancia indulgente y paz duradera. Si unos creyentes declarados no producen estos frutos del Espíritu Divino en sus vidas, están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos. Son unas ramas inútiles de la vid viviente y pronto serán cortadas. Mi Padre pide a los hijos de la fe que produzcan muchos frutos del Espíritu. Por consiguiente, si no, si no sois fecundos, Él cavará alrededor de vuestras raíces y cortará vuestras ramas estériles. Que la paz sea con vosotros. Os he pedido que os quedéis aquí en Jerusalén hasta que yo ascienda al Padre, aun hasta que yo os envíe al Espíritu de la verdad, que pronto será derramado sobre toda carne y que os dotará de poder desde lo alto. El Espíritu Divino hace contacto con el hombre mortal, no mediante sentimientos o emociones, sino en el dominio del pensamiento más elevado y más espiritualizado. Son vuestros pensamientos los que os conducen hacia Dios. Se puede percibir la naturaleza divina tan solo con los ojos de la mente, pero la mente que verdaderamente discierne a Dios, escucha al ajustador residente, es la mente limpia, sin santidad, ningún hombre podrá ver a Dios. Toda comunión interna y espiritual de este tipo se denomina discernimiento espiritual. Estas experiencias religiosas son el resultado de la impresión producida sobre la mente del hombre por la actuación combinada del ajustador y del espíritu de la verdad. A medida que esto funcionan sobre y por intermedio de las ideas, ideales, visiones y luchas espirituales de los hijos evolutivos de Dios. Gracias, Javier. ¿Quieres continuar, Alfonso? Por favor. Sí, cómo no. Gracias. La revelación como fenómeno de época es periódica, como experiencia personal humana es continua. La divinidad funciona en la personalidad mortal como el don ajustador del Padre, como el Espíritu de la verdad del Hijo y como el Espíritu Santo del Espíritu del Universo. Mientras que estas tres dotaciones supermortales se unifican en la evolución experiencial humana con el ministerio del Supremo. La perspicacia de la fe o intuición espiritual es la dotación de la mente cósmica en asociación con el ajustador del pensamiento, que es el regalo del Padre al hombre. La razón espiritual, la inteligencia del alma, es la dotación del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu creativo al hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades espirituales, es la dotación del Espíritu de la verdad, el regalo combinado de los hijos donadores a los hijos de los hombres, La coordinación y la interasociación de estas dotaciones espirituales hacen que el hombre tenga un destino potencial como personalidad espiritual. ¿Me lo puedes subir?
Aunque no podáis observar al Espíritu Divino trabajando en vuestra mente, existe un método práctico para descubrir hasta qué punto habéis cedido el control de los poderes de vuestra alma a la enseñanza y a la dirección de este Espíritu interior del Padre Universal. Perdón. ¿Hasta qué punto habéis cedido el control de los poderes de vuestra alma a la enseñanza y a la dirección de este Espíritu interior del Padre Celestial? Es el grado de vuestro amor por vuestros semejantes humanos. Este Espíritu del Padre participa del amor del Padre y a medida que domina al hombre, le conduce infaliblemente en la dirección de la adoración divina y de la consideración afectuosa por los semejantes. Al principio creéis que sois los hijos de Dios porque mi enseñanza os ha hecho más conscientes de las directrices internas de la presencia de nuestro Padre que reside en vosotros. Pero el Espíritu de la verdad será derramado dentro de poco sobre todo el género humano y vivirá entre los hombres y los enseñará a todos, como yo ahora vivo entre vosotros. Y os digo las palabras de la verdad. Este Espíritu de la verdad que habla para los dones espirituales de vuestra alma, os ayudará a saber que sois los hijos de Dios. Dará testimonio de manera infalible con la presencia interior del Padre, vuestro Espíritu, que entonces residirá en todos los hombres, como ahora reside en algunos, y os dirá que sois en realidad los hijos de Dios. Todo hijo terrestre que sigue las directrices de este Espíritu terminará conociendo la voluntad de Dios, y aquel que se abandona a la voluntad de mi Padre vivirá para siempre. El camino que va de la vida terrestre al estado eterno no se os ha indicado claramente. Sin embargo, hay un camino hay un camino, siempre lo ha habido, y yo he venido para hacerlo nuevo y viviente. Aquel que entra en el reino ya tiene la vida eterna, no perecerá nunca. Pero muchas de estas cosas las comprenderéis mejor cuando yo haya regresado al Padre y seáis capaces de contemplar retrospectivamente vuestras experiencias de ahora. Si un hombre elige hacer la voluntad divina, conocerá el camino de la verdad. Es literalmente verdadero que hay que conocer a las cosas humanas para poderlas amar, pero las cosas divinas deben ser amadas para poderlas conocer. En el antiguo camino intentáis suprimir, obedecer y conformaros a unas reglas de vida. En el nuevo camino, primero sois transformados por el Espíritu de la verdad y por ello fortalecidos en vuestra alma interior mediante la constante renovación espiritual de vuestra mente. Así estáis dotados con el poder de ejecutar con certeza y alegría la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. No lo olvidéis, vuestra fe personal en las promesas extremadamente grandes y preciosas de Dios es la que os garantiza que os convertiréis en partícipes de la naturaleza divina. Así, mediante vuestra fe y la transformación del Espíritu, os convertís en realidad en los templos de Dios. Y su Espíritu vive efectivamente dentro de vosotros. Así pues, si el Espíritu reside dentro de vosotros, ya no sois unos esclavos ligados a la carne, sino unos hijos del Espíritu, independientes y liberados. La nueva ley del Espíritu os dota de la libertad del dominio de sí mismo, reemplazando la antigua ley del miedo, basada en la esclavitud y en el yugo de la abnegación. Aunque estas influencias espirituales, como el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, sean unos ministerios de los universos locales, su guía no está confinada totalmente a los límites geográficos de una creación local determinada. A medida que el mortal ascendente pasa más allá de las fronteras de su universo local de origen, no se encuentra privado por completo del ministerio del Espíritu de la verdad,
que lo ha guiado y enseñado constantemente a través de los laberintos filosóficos de los mundos materiales y monoteales, dirigiendo infaliblemente al peregrino del paraíso en cada crisis de la ascensión, diciéndole siempre, este es el camino. Cuando dejéis los dominios del universo local, el espíritu directivo y reconfortante de los hijos paradisíacos de Dios que se donan continuará guiando vuestra ascensión hacia el paraíso por medio del ministerio del Espíritu del Ser Supremo emergente y mediante las disposiciones de la reflectividad superuniversal. Gracias, Alfonso. Bueno, Gracias por esa dejarme fue participar. con mucho gusto, Alfonso. Gracias a ti. Esa fue la lectura de hoy. Ahora, me gustaría hacerles unas preguntas, pero antes me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una pregunta, sobre todo tú, Alfonso, que fuiste quien pidió el tema. Pueden hacer sus Sí. preguntas primero y después reflexionamos o comentamos. Sí, en verdad, como lo dije anteriormente, para mí el que nuestros hermanos que no tienen acceso a esta revelación se sentirían más atraídos a conocer más sobre Dios y su mensaje salvador. O sea, me veo confuso y un poco porque no sé cómo hacerle llegar esto a nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cómo invitarlos o hacerles llegar a algo que los incitara a buscar lo que nosotros nos está impulsando a buscar estas verdades, ¿verdad? O sea, es la forma, lo que quisiera yo, si ustedes pueden dar ideas de cómo hacerlo llegar todo esto que hemos estado leyendo, es hermosísimo, pero que a lo mejor es de un poco, no es mucho, no muy accesible a los que no están familiarizados con lo que aquí se estudia, ¿verdad? Y eso es más que nada mi deseo, encontrar maneras de hacer llegar esto a nuestros hermanos. Gracias. Si hay alguien por ahí que tenga otra idea, pues quisiera oírla. Gracias. Gracias a ti. Alfonso, Javier, adelante, por favor. Y sabemos que pues nada más el Espíritu de la verdad trabaja en nosotros. Aquí nos habla también de los 7 espíritus ayudantes de la mente, del Espíritu Santo. Una de mis preguntas es cómo percibir cuando estamos realmente recibiendo el Espíritu de la verdad, o cuándo está trabajando el Espíritu Santo. Esa es una de mis preguntas que tengo. Gracias. Bueno, me gustaría decirle si hay alguno de ustedes también quiere ofrecerle a Alfonso y a Javier una respuesta. En primer lugar, me gustaría decirte a Alfonso que todo depende del hambre, pero la verdad que tenga la otra persona es la apertura que tenga la otra persona. Entonces, dentro de las posibilidades, pienso yo que la forma más eficaz de comunicar las verdades del Padre es tratar de saber qué apertura tiene la persona a ampliar su conocimiento de la verdad. Si es una persona religiosa tradicional, va a ser un poquito difícil. El maestro dijo que buscáramos lo que coincidimos y no las diferencias. Entonces, que no lucháramos por extraer lo que contienen las personas, lo que está dentro de la mente, la creencia de la persona, sino de introducir la verdad. Y la verdad está viva, la verdad divina está viva y con el tiempo hará su trabajo, como lo que dijo el maestro de la levadura metida en la harina, que con el tiempo leudó toda la masa. Entonces, para eso pienso que se necesita una conversación con la persona para saber cuál es su nivel de apertura, si lo tiene. Si la persona está abierta a conversar, si no se resiste, yo pienso que esa conversación puede seguir adelante y gradualmente ir introduciendo sin ir más allá
de lo que la persona tiene la capacidad de recibir. Eso es algo difícil. Habría que conocer cuáles son las inquietudes y la necesidad de esa persona de saber más, ¿verdad? Hay personas que están abiertas a una parte de la verdad y a otra parte están cerradas, se resisten. Entonces, otra cosa muy importante, sumamente importante en nuestro servicio es encarnar, ser uno, aquello que está tratando de comunicar, ¿verdad? Eso es importantísimo. Con amor, con paciencia, ir poco a poco. Eso depende del caso, depende de si es una persona en especial a la que uno quiere transmitirle algo. En el caso de personas con una creencia religiosa tradicional, vamos a encontrar una enorme barrera. Entonces, pienso que hay que ir de a poquito. Ahora, respondiendo a la pregunta de Javier sobre qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo actúa casi totalmente independiente de nuestra voluntad, puede actuar de manera independiente de nuestra voluntad, influirnos, pero el Espíritu de la verdad no. Y esa es la principal diferencia. Los dos nos atraen hacia Dios. El Espíritu de la verdad es más poderoso y actúa siempre que buscamos la verdad sinceramente. Actúa transmitiendo la convicción de la verdad cuando la persona la encuentra, esa verdad. No es la letra de la verdad. O sea, el Espíritu de la verdad no te va a dictar nada, no te va a decir nada, te va a hacer sentir con fuerza, con una fuerza superior, cuál es la verdad, cuando la encuentres, cuando la sepas, ¿verdad? Y el Espíritu de la verdad depende casi totalmente de nuestra aceptación de la misión de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la misión de Jesús? Revelar al Padre, que para salvar el alma necesitamos renacer del Espíritu, hacer la voluntad del Padre de todo corazón. Esos son los puntos esenciales. El Maestro nos mostró el camino al Padre en su propia vida y en sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, eso es una persona que ama al Padre, tiene el Espíritu de la verdad en su alma, aunque esa persona no sepa nada del libro Durantia. ¿Entiendes? No tiene que saber del libro Durantia, tiene que amar al Padre, es todo. Hacer la voluntad del Padre, esté donde esté, en el mundo, en la parte del mundo que esté, aunque sea la persona más ignorante que exista en el planeta, sea el hombre más humilde, pero tiene fe. ¿Qué es la fe? Creer que Dios es nuestro Padre, creer en el Padre, en Dios, de todo corazón, y querer sinceramente hacer su voluntad. Entonces el propio Padre guía a la persona. El Padre vive en todos los seres humanos. Entonces no sé si eso sirvió para contestar algo. Y por supuesto. Sí, muchas gracias. Gracias, Javier. Adelante, Alfonso, por favor. Ok, esta es otra pregunta. En tu opinión o en la opinión de todos, ¿qué es lo que ha detenido o qué es lo que no ha hecho que esto llegue? ¿Qué es lo principal que hay que esto no llegue a los oídos de nuestros hermanos menos cercanos a esta revelación? ¿Qué es lo que en 2000 años que hay de religión, qué es lo que ha detenido el progreso espiritual de la humanidad? ¿A qué nos vamos a enfrentar, verdad? ¿O a qué nos estamos enfrentando? Si pudiera, no sé, decir algo, ¿verdad? Al respecto. Gracias. Gracias, Alfonso. Buenísima pregunta. El primer problema desde la ascensión de Jesús hasta aquí, hasta que se entregó la revelación del libro Durantia, es que los apóstoles y todos los que vinieron después crearon una religión, como lo dice el libro, extraña para extraños en relación a Oriente. No se mantuvieron fieles al mensaje real de Jesús, sino que construyeron una religión que es una organización social, con mitología, con mezcla de mitología, de todas las creencias de la época,
que tenían Pablo, específicamente Pablo, que es el principal creador del cristianismo. Entonces, esa es la barrera. Esa es la razón por la cual existe un lado del mundo que es cristiano y el otro lado del mundo no lo es. Es musulmán o de otras religiones. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Se necesita a Jesús caminando y viviendo en las vidas de aquellos que se atrevan a vivir, amar y servir como Jesús vivió, amó y sirvió. Entonces, ese es el punto principal, ¿sí? Entonces, el problema específico con respecto a la revelación de Urantia y su aceptación actual, presente, está limitado por la barrera de la religión evolutiva cristiana, las personas de creencia cristiana que tienen sus creencias, y si esas personas no están interesadas en encontrar realmente la verdad y que haya respuestas a sus inquietudes, dudas y preguntas, y su hambre de verdad, va a ser difícil, porque no, las personas van a rechazar. Entonces, el libro de Urantia, la revelación de Urantia, fue dada anticipadamente a su época, para que esté traducida a todos los idiomas y lista para ser enseñada por personas que realmente comprendan la revelación, no que la lean nada más, que la comprendan, la vivan y sepan explicarla, sepan transmitirla, sepan comunicarla. Entonces, todavía es pronto para esa época, porque todavía estamos en la etapa preparatoria, por así decir, la etapa preparatoria de las traducciones, de la diseminación inicial, del aprendizaje de las personas. Entonces, una cosa que hay muy común, o se ha intentado al menos en Estados Unidos, es crear escuelas para enseñar el libro Durantia o para preparar instructores. Hasta ahora todas las iniciativas han dado en fracaso. La única escuela que funciona es la escuela de Brasil, la escuela del libro Durantia, porque no pretende formar ninguna clase de instructores. La escuela de Brasil simplemente comparte las enseñanzas, enseña. ¿Y cómo enseña? A través de personas, estudiantes que quieran dar una lección u otra. Se van organizando los temas y cada estudiante comparte su estudio. Eso es todo lo que hace la escuela. Por eso funciona y por eso ha funcionado y va a seguir funcionando y es muy buena. Es humilde. Es una escuela que no tiene la pretensión de formar ninguna clase de instructores. Un instructor de la verdad divina del libro Durantia no se puede formar en una escuela. Una escuela solamente puede compartir intelectualmente el conocimiento, pero si la persona que comparte el conocimiento no tiene una profunda comprensión de las verdades espirituales interconectadas, sumamente complejas, que tiene la revelación de Urantia, esa persona lo que va a dar es su idea, su creencia o su escaso o nulo entendimiento de los conceptos profundos. Y un instructor tiene que poseer poder espiritual para hacer obra espiritual, para transmitir la enseñanza divina con poder espiritual, con profundidad de discernimiento y motivando a los estudiantes a vivirlas con su propio ejemplo, con su propio amor, con su propio poder espiritual. Entonces, esas son las razones básicas para el estado, cómo estamos hoy con respecto a la revelación y el futuro, ¿sí? Ese futuro de la expansión de la revelación está distante. Y es bueno que esté distante porque a menos que haya verdaderos instructores listos para ayudar a comprender y a explicar y a saber guiar a las personas hacia el reino, porque eso es lo que hay que hacer. No hay que guiar a las personas hacia uno mismo, ¿verdad? No hay que buscar el protagonismo personal, hay que buscar que la persona libremente crezca por sí misma.
Ese es el punto de la verdad del Padre y ese es el punto de lo que enseñó Jesús. Una experiencia propia con el Padre, interior, cada uno cultivando esos maravillosos dones y donándolos a todos los demás. Entonces, creo que, yo no sé, perdón que me extendí mucho, creo que por ahí va el asunto de la diseminación y del futuro y de cómo estamos. No sé si sirvió de algo. Gracias, Alfonso, por la pregunta que me encantó. Adelante, Adrián, por favor, y disculpe la demora. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan? Sí, un poco también para completar también la respuesta a Javier, ¿no? De esto de las diferencias. Voy a tratar de ver si puedo hacerme entender. Pues me han dicho que cuando hablo de estos temas teológicos me- me hago un moño, me hago un nudo. Debe ser el problema de tener una mamá teóloga, entonces quizás es una estrategia de ella para que yo no hable, ¿no? Y hable ella. Pero voy a tratar de poder decir algo, a ver si puedo hacerme entender, o al menos como lo veo yo, ¿no? Como veo mi interpretación. Este, yo veo al Espíritu Santo como, como un espíritu de significado, ¿no? Como un espíritu de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos la necesidad eh, de que lo que recibimos, de sentirlo como real, ¿no? De establecer un concepto de realidad de lo que recibimos. Eso sería un significado, ¿no? Poder evaluar un significado. Y creo que el Espíritu Santo eh, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, porque tiene que ver con esa recepción de las realidades espirituales y hace que nosotros podamos constatarlas en nuestro interior. Cuando me refiero a nuestro interior, me refiero a nuestra mente, como un hecho, ¿no? O sea, constatar un significado. Vieron que la revelación siempre nos habla de significados, de contenidos. Entonces creo que el Espíritu Santo es un espíritu del significado, un espíritu del hecho. Y en eso se diferencia del ministerio del espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu de la verdad yo lo veo como un espíritu del poder, pero no del poder como fuerza, sino del poder hacer. ¿Y qué es lo que hace el espíritu de la verdad? Hace que podamos discernir y discriminar esos hechos que nos aporta el Espíritu Santo, o sea, que no queden solo en significado y en contenido, sino en valor, o sea, que hagamos una valoración de esos hechos. Por eso espíritu de la verdad ¿qué es? La verdad es un valor, y es un valor solamente discernible a través de la mente, a través del intelecto, como todos los valores. Entonces, creo que ahí está, si se me permite la analogía, el salto de calidad entre un ministerio y el otro, ¿no? Inclusive entre el ministerio de los ayudantes, que es el ministerio primigenio, original, digamos, después el Espíritu Santo, que sería un ministerio de recepción de los hechos, de significado, y después el Espíritu de la verdad, que sería un espíritu de valoración, de transformación de esos significados en valores. ¿En qué valor específicamente? Precisamente en el reconocimiento, en la constatación, en el discernimiento de la verdad. Entonces yo ahí veo una diferencia entre la caracterización de los ministerios de todas estas agencias espirituales distintas. Y en cuanto a cómo podemos reconocerlos, eh, muy bien explicó Ginny al principio, y también creo que podemos reconocer desde la funcionalidad, desde la operatividad, y no tanto desde la discriminación de cada ministerio en particular, ¿no? Por ejemplo, los ministerios ayudantes que se relacionan con cosas específicas de la personalidad humana. Cuando digo personalidad me refiero al carácter o al intelecto, ¿no? A las capacidades del intelecto humano, no personalidad en el sentido urantiano de dotación del padre. Entonces digo, está el espíritu de la intuición o los otros espíritus ayudantes, entonces quizás relacionando con cada funcionalidad de esos espíritus podemos darnos cuenta de que algo de eso está funcionando en nosotros. Quizás cuando constatamos un significado y lo conocemos y lo tomamos como real, podemos estar dándonos cuenta que el Espíritu Santo está funcionando algo en nosotros. Quizás cuando reconocemos y valoramos que ese hecho es verdadero y sobre todo con respecto a las enseñanzas del maestro, podemos darnos cuenta de que el espíritu de la verdad está actuando en nosotros. Pero igualmente
tenemos que tener siempre presente que los ministerios de todas estas agencias espirituales que funcionan en nosotros funcionan como un ministerio unificado. Funcionan como un ministerio unificado. Por lo tanto, es muy difícil discriminar. Yo muchas veces escuché a distintos hermanos hacer preguntas así similares a estas que hizo Javier en ese sentido, cómo darnos cuenta de la acción de cada uno en nosotros. Pero no tenemos que perder nunca de vista que una vez que ya está funcionando el espíritu de la verdad, que precisamente esa es una de las funciones del espíritu de la verdad, actuar de coordinador y de unificador de todas estas agencias espirituales. Por lo tanto, si hay una coordinación y hay una unificación, quiere decir que este ministerio está funcionando como uno solo. O sea, es un ministerio espiritual que funciona en nosotros. Así. Entonces, no tendríamos ni que perder el tiempo ni rompernos la cabeza para darnos cuenta a ver cuándo funciona otro, cuándo no funciona uno u otro, porque eso es muy difícil de discriminar o de percibir, más allá de la funcionalidad de cada uno en sí, que nosotros podamos asociar por algo que realizan en nosotros, ¿no? No perder nunca de vista eso del ministerio unificado. Así que, bueno, por ahora eso. Espero haber aportado algo que no me haya enredado mucho. Gracias. Gracias, Adrián. Antes de pasar la palabra a Oscar, permítame saludar a Juan Manuel, a Priscila, Jesús, Marisol, Laura, Edgar, Diego, Frida, Gerardo, Miguel y Marcelino. Bienvenidos todos. Qué bueno que nos acompañen. Bueno, ahora sí, adelante, por favor. María del Consuelo, no te había visto, perdón, te saludo también. Bienvenida. Hola, Gerardo. Adelante. Oscar, te perdí. Oscar, por favor. Gracias, Morita. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Qué gusto verlos y estar con ustedes. Bueno, yo quiero comentar yo tenía una confusión muy grande en cuanto a todos estos, es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad y el Espíritu ajustador del pensamiento, porque yo creía en un principio que era una donación de cada fuente y centro de la Trinidad. Y en algún momento te pedí ayuda para entender esto, Jenny, y me mencionaste tú que el espíritu de la verdad es el circuito del Hijo Creador. Y entonces a mí me causó un poco más de confusión esa palabra de circuito. Entonces, pues hice mi tarea y empecé a discernir esto. Y entonces sustituí la palabra circuito por conexión y me funcionó mejor para entenderlo. Y de ahí en adelante ha quedado mucho más comprensible para mí lo que es el espíritu de la verdad y cómo funciona en nosotros. Es esa conexión divina con el Hijo de nuestro Padre Creador. Entonces, bueno, allí ya mi mente empezó a funcionar un poco mejor en cuanto a eso. Y después, bueno, yo pertenecía a un grupo de estudio bíblico, al cual ya tengo como un mes que lo dejé. Y la razón por la que lo dejé fue porque el ministro que nos enseñaba, tuve una discusión muy fuerte con él, porque se refería a hermanos nuestros, que son seres humanos, como enemigos. Y yo le mencioné que cómo puede ser posible que alguien que trata de enseñar la palabra de Dios diga que nuestros semejantes son nuestros enemigos solamente por tener una ideología distinta a la nuestra. Y entonces yo le dije que hay un error muy grande, que es que a Jesús lo siguen como un ídolo, como una persona, ¿no? En lugar de sus enseñanzas. Entonces yo le dije, entonces, ¿dónde quedan las personas musulmanes, hinduistas, budistas, que también hacen la voluntad del Padre y que no conocen a Jesús? Y entonces ya no me supo qué responder, pero dijo que también ellos están condenados a la muerte, ¿no? Y entonces yo no pude con eso. Entonces yo creo que ahí hay un error muy grande, porque Jesús se debe seguir. Él vino a darnos un ejemplo de vida, pero no
no seguirlo a él como un, o sea, no a su ser, sino sino sus enseñanzas, su vida, ¿no? Su ejemplo. Entonces yo ya lo tengo muy claro, pero creo que eso es algo que mucha gente todavía, o sea, es Jesús y es al ser humano, ¿no? Y no al hijo que vino a enseñarnos cómo hacer la voluntad de nuestro Padre, que también es Padre de él. Entonces, a mí, hoy ya discierno mejor el espíritu de la verdad gracias a las enseñanzas de Jesús, a ese ejemplo que nos dejó, y que, como bien lo dijiste, Jenny, no necesitamos, la gente no necesita leer el libro ni necesita conocer la persona de Jesús de Nazaret. Cuando reconoce ese espíritu de la verdad, que quizás no lo reconoce con ese nombre, pero sí lo reconoce con su actuar, con ese amor a sus prójimos, y que entiende que todos merecemos ser llamados hijos de Dios y que todos somos hermanos y que no hay divisiones en este mundo, todos somos los mismos. En esencia, detrás de cada ser, de cada hombre, de cada mujer y de cada ideología y eh, de cada se me fue la palabra, gusto, preferencia, cualquier cosa, existe una chispa divina, un alma morontial, una semilla, eso es lo que realmente somos, ¿no? Y que ese es lo que puede trascender más allá de este mundo y que tiene ese valor espiritual. Bueno, pues solamente les quería compartir eso. Muchas gracias por darme este espacio y por su cariño. Gracias, Oscar. Mira, no sé si sirva. Este es un ejemplo burdo, burdísimo, que no tiene comparación, pero es un ejemplo que puede servir. ¿Viste el Wi-Fi? La señal, que está en todas partes, ¿no? La señal está ahí, pero necesitas el aparato correcto para conectarte al Wi-Fi. Y a través de la señal de Wi-Fi, con el aparatito correcto, las personas transmiten y reciben información, datos, etcétera, etcétera. Pero el Wi-Fi en sí no es más que la vía de comunicación, el circuito por el cual uno se comunica y el otro se comunica con nosotros. Entonces, eso es un ejemplo burdísimo para entender que el circuito del Espíritu de la Verdad es el circuito de presencia de nuestro Padre Creador, Cristo Miguel. O sea que a través del circuito, el Padre se comunica, o está conectado a nosotros siempre y cuando nosotros hayamos renacido del Espíritu. Exacto, sí. Ese es el punto, porque si uno no decidió hacer la voluntad del Padre de todo corazón, si uno no ama al Padre, el Espíritu de la Verdad no puede conectarse al alma, porque el Espíritu de la Verdad se conecta a la persona que así lo decide, que decide vivir haciendo la voluntad del Padre. Entonces, y la manifestación de esa conexión, y esta es una de las preguntas que yo les quería hacer, pero ya les estoy diciendo la respuesta, la manifestación de esa conexión es el amor a todos los seres humanos sin excepción. Si una persona, por más que crea y dice que crea, declare que sea un creyente declarado, como dijo Jesús, y en su vida no manifiesta los frutos del Espíritu, o sea, cree que puede amar a esta partecita del mundo, a esta partecita de los seres humanos que tienen el color de piel que a mí me gusta, que nacieron en el país que a mí me gusta, y el resto son una manga de sucios asquerosos que sálganse de aquí. Eso no es amor, ¿verdad? Ese es un creyente declarado que no produce los frutos del Espíritu. Y el que no produce los frutos, creyente declarado, o sea, que dice que cree, o sea, conoce la verdad, por eso dice que cree. No es el caso de alguien que no conoce la verdad. Cuando el maestro dijo, cuando un creyente declarado no produce los frutos del Espíritu en su vida, está muerto. Pero
El creyente declarado está implícita en el concepto alguien que conoce, pero no lo vive. No lo vive plenamente o lo vive parcialmente. Eso es ser un creyente declarado. Alguien que no está lleno de amor por sus semejantes. Lleno, esos son los frutos del Espíritu. Amor vivo del Padre en nosotros manifestándose hacia los demás. Esos son los frutos del Espíritu, amor divino. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, Ginny. Gracias por la oportunidad. Yo normalmente siempre dejo que hablen todos. No me gusta mucho participar porque realmente Ginny todo lo dice muy claro. Aquí lo único que yo quiero enfatizar, familia, es que la explicación de nuestra amada hermana Ginny lo dijo todo. No sé si se dieron cuenta, pero lo dijo muy claro. Y yo lo único que quiero hacer es complementar lo siguiente. En base al tema de la escuela, como dice Jenny, que se implementó en Estados Unidos y en Brasil, yo, por ejemplo, no tenía ese conocimiento, pero sé que muchos hermanos han querido también implementarlo en otros lugares. Pero sin embargo, hay algo muy claro. Esto apenas empieza, familia. Nosotros estamos apenas madurando, somos como niños pequeños. Y es por eso que nosotros en la comunidad urantiana, no sé si se han dado cuenta, pero yo les voy a dar mi punto de vista personal de lo que he podido apreciar a lo largo de todos estos años que tengo de estudio, de estar participando en diversos grupos de todo el mundo. Casi no tenemos, o más bien, no hay estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes algunos cuantos. Y para mí la clave es eso, no estamos maduros. Y esa madurez solamente se puede alcanzar a través de la experiencia. No hay más. Es por eso que nosotros no hemos podido llegar. Por ejemplo, yo, por más que trato de enseñarle a mis hijas, solamente el conocimiento que adquieren es intelectual. Pero mientras no lo vivan, no lo experimenten, no lo anhelen, no voy a lograr nada. Pero bueno, ya tienen el conocimiento de cierta duda. Y yo quiero complementar con tres citas lo que Ginny dijo, porque realmente ya dijo todo. O sea, entonces no tiene caso que hable de lo mismo. Pero quiero compartir estas citas, sobre todo cuando hicieron la pregunta Javier y Alfonso. En el documento 132.7.2 dice lo siguiente: no se puede revelar a Dios a los que no lo buscan. No se puede conducir a las alegrías de la salvación a un alma que no lo desea. Es preciso que el hombre tenga hambre de la verdad como resultado de la experiencia de la vida, o que desee conocer a Dios como consecuencia del contacto con la vida de aquellos que lo conocen, que conocen al Padre Divino. Ese es un complemento. La siguiente cita es la siguiente, cortita, ni siquiera son las citas completas, pero creo que estos párrafos son incluso claves. En el documento 169.4.3 dice así, tres líneas. Aprenderás cosas sobre Dios a través de Jesús, observando la divinidad de su vida, no dependiendo de sus enseñanzas. En el párrafo 4.4 dice lo siguiente, fragmento nada más, familia. Jesús sabía muy bien que a Dios solo se le puede conocer mediante las realidades de la experiencia. Nunca se le puede comprender mediante la simple enseñanza de la mente. Y eso es un complemento de lo que dijo Jenny, con sus propias palabras. Exactamente lo mismo que nos acaba de decir. Y la única manera de revelar a Dios a los demás hermanos es a través de nuestro propio ejemplo y viviéndolo. Los estudios, es más, nuestros estudios de grupos, todos los que están aquí con nosotros reuniéndose y en los demás diversos grupos de estudio, ya tienen la semillita sembrada, ya están aquí, por eso están aquí reunidos. Lo que debemos hacer afuera, donde realmente están nuestros hermanos perdidos, extraviados, confundidos, los que están realmente encadenados por sus miedos, es donde debemos ejercer nuestra producción de los frutos del Espíritu. Pero en medida de que ellos nos vean cómo vivir nuestra vida celestial en la tierra, que es hacer la voluntad del Padre, es como lograremos
que ellos despierten ese interés familiar. No podemos nunca influir ni forzar a que conozcan a Dios. Algo que hizo Jesús es eso. Nunca dio una prueba en toda su vida de obra personal o obra pública, una prueba de la existencia de su Padre. Nunca lo hizo. Está en el libro de Mateo. La única manera que reveló a su Padre es en su forma de vivir. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si queremos transmitir lo que nosotros hemos aprendido de conocer a un Padre. No a un Dios, a un Padre. Porque ese es el verdadero enseñanza de Jesús. A conocer el concepto más amplio que puede entender el hombre de Dios, es verlo como un Padre. Y hablando sobre el amor, este es clave para mí. Ese es algo que incluso muchos de nuestros hermanos no han logrado comprender y creo que me tomo ahora la libertad de explicárselos como yo lo comprendo. ¿Cómo logramos comprender ese amor que Jesús en su última cena, su mandato divino, en la última cena que dejó a sus apóstoles, les dejó un mandato supremo? Ámense los unos a los otros como mi Padre y yo los hemos amados. Y entonces, ¿cuál es ese amor? Acuérdense que Jesús empezó a enseñarnos de forma muy gradual, ampliando esas verdades divinas. Primero era la hermandad de los hombres. Ahora somos la fraternidad de los hombres, donde nuestro Padre es un Padre amoroso, misericordioso, justo, divino, que lo que quiere es el bienestar de todas sus criaturas, tanto los que van en el camino de la rectitud como los que están perdidos en el camino. Entonces ese amor, lo digo de la siguiente manera. Aquellos que son padres, sobre todo es muy importante ser padres, es importante, es fundamental vivir la experiencia de ser padres, porque la única manera de entender cómo amar a nuestros hermanos depende de que seamos o hayamos tenido el sentimiento de ser padres. Aunque no sea un hijo nuestro de nuestra sangre, pero un sobrino, alguien que le tengamos un amor así de fuerte, eso nos enseña a hacer a tener ese sentimiento de comprensión, de proteger, de cuidar, de guiar, de disciplinar. Y va de la siguiente manera. Jesús nos pidió que amáramos a nuestros hermanos como Dios mismo lo hace. ¿Y cómo es que nos ama a Dios? Precisamente como un padre. Y cuando nos ama como un padre amoroso, justo, comprensivo y sabio, comprende a sus hijos tontos y atolondrados. Él sabe que vamos a cometer errores y no por eso nos va a dejar de amar. Entonces, ¿nosotros qué debemos de ser? Pues un padre para todos nuestros hermanos. Tenemos que ver a todos nuestros hermanos como nuestros propios hijos, sabiendo que son hermanos inmaduros como un niño y tenemos que aprender a ser comprensivos y misericordiosos, porque dentro de su búsqueda en la experiencia para alcanzar la madurez, van a cometer muchos errores. Incluso cuando a nosotros mismos, aquellos humanos que nos atacan, que nos injurian, que nos odian, sobre todo ellos son los que más necesitan el amor de nosotros y del Padre. La manera más fuerte para que le llegue el amor del Padre a ellos es a través de nosotros. ¿Se acuerdan de la enseñanza que si nos golpean en una mejilla, pongamos la otra, pero que no recurramos a la justicia, recurramos a la misericordia de nuestro corazón, a la comprensión de nuestro entendimiento y tratando de dar unas palabras de aliento y de amor, de estímulo, para que esa persona se dé cuenta de su propio error, no a través de la justicia incluso terrenal, porque lo único que van a hacer es castigarlo. Y lo que nosotros debemos hacer es mostrar el amor. Por ejemplo, doy un ejemplo burdo como Ginny lo da. Digamos, mis hijas, una de ellas se vuelve asesina y violadora de un chico, de otro chico o del que sea. La pregunta es, por ejemplo, yo como padre, ¿voy a dejar de amar a mi hija a pesar de que hizo una injusticia terrible contra otro ser humano? No, la voy a seguir amando, aunque sé que le voy a decir,
te voy a llevar, es más, incluso yo mismo te voy a llevar a la justicia porque te tienes que hacer responsable. Pero no por eso lo voy a dejar de amar. Y no por eso lo voy a dejar de perdonar, ¿no? Así es lo que nos pide el Padre. Por ejemplo, va viceversa. Digamos que llega un chico y mata a mi hija y la viola. ¿Ustedes creen que con el conocimiento que poseemos el día de hoy, no sería yo capaz de perdonar a ese chico? Sé que lo hizo porque le falta madurez, porque está perdido y confundido. Y lo tengo que ver como mi propio hijo, porque solamente el amor de un padre es capaz de perdonar todo, familia. No el amor de hermandad, el amor de un padre. Y eso es lo que nos pide el Padre. Si no lo hacemos así, simplemente no nos vamos a poder ni siquiera declarar creyentes. Porque ese es el amor que nos pide para perdonar y comprender a todos nuestros hermanos del mundo, los más cercanos y los más lejanos del mundo. Incluso aunque nosotros seamos también víctimas, por desgracia, de las actitudes inmaduras de todos nuestros hermanos. Si Dios va a perdonar a todos ellos y les va a dar un tiempo para que recapaciten, nosotros tenemos que hacerlo igual, porque esa es la única manera. Acuérdense que la violencia siempre espera a cambio violencia, pero si ustedes les dan una muestra de cariño, de amor, de compasión, la violencia nunca espera nada así. Yo ya lo he comprobado en mi vida, soy testigo fiel de lo que digo, y a cambio recibo una respuesta de amor. Sirve, familia, la verdad es que sirve, y esa es mi propia propuesta personal, es mi propio discernimiento. Pero creo que eso es lo que el Padre nos ha querido enseñar. Y eso se los dejo aquí para su propio discernimiento. Gracias, familia. Sean muy bendecidos. Gracias, Arturo. Solo un detallito. Tiene que ser el amor divino, el amor que nace del Espíritu de la verdad. Ese es el amor que tiene el poder de perdonar sinceramente y de verdad aún la injuria más grave. Tiene que ser el amor del Padre que está siendo vivo en nosotros, no un amor intelectual o un amor elaborado humanamente, digamos. Ese no, porque ese es el que cuando encuentra las dificultades, fracasa. Bueno, gracias, muy bueno, Arturo, muchas gracias. Sigue Octavio, adelante Octavio, por favor. Hermanitos, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, porque luego tengo problemas de audio. Yo quisiera participar más en la pregunta del hermanito Alfonso, que a mí me llamó la atención porque y era una de las preguntas que más me hacía y no encontraba yo la respuesta. Entonces quisiera poner un poco de contexto para poder dar mi explicación. ¿Por qué no todos podemos aceptar la revelación y por qué esto no se difunde con tanta celeridad como uno quisiera, ¿no? Porque es tan difícil que nuevas personas se integren a este conocimiento y sobre todo que lo acepten, porque una cosa es que existe y otra cosa es que lo reciban, ¿no? O por qué no lo entienden. Yo lo he compartido con muchas personas, pero si acaso una parece ser que medio le interesó, pero no he vuelto a saber de esa persona. Entonces, si me permiten, ahorita quisiera leer 2 párrafos nada más, porque sería bueno que tengamos este contexto. A mí me sirvió mucho. Está en el documento 108 y dice, es interesante observar que los inspectores del universo local, cuando están efectuando un examen planetario, siempre se dirigen al jefe planetario de los ajustadores de pensamiento. Del mismo modo que hacen encargos a los jefes de los serafines y a los líderes de otras órdenes de seres relacionados con la administración, fíjese, aquí tenemos un punto ya en contra, con la administración de un mundo en evolución. No hace mucho tiempo, Urantio tuvo una inspección periódica de este tipo por parte de Tabamantia, el supervisor soberano de todos los planetas de experimento de vida en el universo de Nevadón. Experimento de vida,
y los registros revelan que además de entregar sus advertencias y procesos a los varios jefes de personalidades superhumanas, también transmitió el siguiente mensaje al jefe de los ajustadores, ubicado o en el planeta, o en Salviton, o en Ubersa, o en Divinington. No lo sabemos exactamente, pero dice, ahora pues me apersono ante vosotros, superiores muy por encima mío. Les estaba hablando a los ajustadores de pensamiento. Habiendo sido colocado a cargo temporal de la serie planetaria experimental, y deseo expresar admiración y profundo respeto por este grupo magnífico de ministros celestiales, los monitores misteriosos quienes se han ofrecido como voluntarios para servir en esta esfera irregular. Fíjese lo que dice, en esta esfera irregular, sea cual fuera la crisis, vosotros jamás falláis. No se encuentran en todos los registros de Nevadón ni ante las comisiones de Ormontón acusación alguna contra un ajustador divino. Habéis sido leales a vuestro fideicomiso. Habéis permanecido divinamente fieles. Habéis ayudado a ajustar los errores y a compensar las limitaciones de todos los que laboran en este confuso planeta. Vosotros sois seres maravillosos, guardianes del bien en las almas de este reino atrasado. Fíjese, reino atrasado, confuso planeta, ¿sí? Vosotros sois seres maravillosos, guardianes del bien en las almas de este reino atrasado. Yo me inclino entre vosotros, aunque estéis aparentemente bajo mi jurisdicción como ministro voluntario. Yo os hago una reverencia en reconocimiento humilde de vuestro exquisito altruismo, vuestro ministerio comprensivo y vuestra devoción imparcial. Vosotros merecéis el nombre de servidores semejantes a Dios de los habitantes mortales de este mundo destrozados por las luchas, afligidos por el sufrimiento y afectados por las enfermedades. Yo os honro, casi os adoro. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos este contexto, pues va a ser muy difícil que la mayoría de nuestros hermanos, y más si están distraídos en su mundo material, en sus necesidades a veces básicas, ¿no? Pues menos pueden tratar de espiritualizarse, y en la medida que esto se vaya espiritualizando, probablemente vayan cambiando las cosas. Porque en el prólogo también lo dijeron, dice, con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos, consideramos aconsejable, O sea que yo siento que son etapas, que son periodos por los cuales se tiene que pasar por todo este contexto que te estoy tratando de asentar, ¿no? Para que podamos entender. Y en la medida que pase el tiempo y en la medida que se vaya espiritualizando esta esfera, es como probablemente nuestros hermanos a futuro, que creo que ya no lo vamos a ver nosotros, pueda ir cambiando la armonía, la fraternidad, el espíritu de la verdad, el espíritu, los espíritus ayudantes de la mente, todo eso pueda empezar a como a manifestarse, ¿no? Y que el planeta vaya cambiando, pero es a través de un proceso gradual y que con el tiempo. Gracias y gusto en saludarles. Gracias, Octavio. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Ginny. Un gran abrazo para todos. Me complace nuevamente verles. Lo que comentaba nuestra estimada Ginny, es decir, es lo que tiene que ver con lo que Jesús expresa incluso en la Biblia, que se confirma en Urantia, que es no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que cumple su voluntad, el que vive el mensaje. De manera que es muy interesante eso. En cuanto a lo que tiene que ver con la recepción del Espíritu de la verdad, pues hay una situación muy complicada que poco se insiste en el libro de Urantia, pero sí se toca en esos comentarios que están fuera del libro y que se dejaron por parte de los reveladores, que es las verdades complacientes. Y esas verdades complacientes que no quiero soltar de cualquier tendencia espiritual hace que se rechace lo que es verdadero, porque complace al yo, mas no complace al espíritu. Y en cuanto a lo que comentaba nuestro hermano Adrián, que seguramente también habían dicho
poco o antes de yo entrar sobre las diferencias, que precisamente es el esfuerzo del Espíritu de la verdad para evitar o para superar esas diferencias. Yo quería expresar algunas citas, estimada Ginny, lo más rápido que se pueda, referente, por ejemplo, a el caso de los religionistas que tienen que ver, según lo que da a entender los reveladores, esos humanos que se dejan llevar por el espíritu, que no tienen no siguen una tendencia de un líder humano o una doctrina determinada, sino lo que el espíritu les impulsa internamente. Entonces, dice en el documento 99, sección 5, párrafo 7, que está en la página 1091, dicen, referente a esas diferencias, dice, puesto que la verdadera religión es un asunto de experiencia personal espiritual, es inevitable que cada religionista individual tenga su propia interpretación personal de la realización de la experiencia espiritual. Va a ser muy difícil que una persona que se deje llevar del espíritu va a tener una opinión exactamente como la otra, porque es una experiencia totalmente personal. Concluyen los reveladores con lo siguiente: hacer que el término fe sirva para definir la religión del individuo, la relación del individuo con Dios, más bien que la formulación credal sobre lo que un grupo de mortales ha conseguido ponerse de acuerdo en una actitud religiosa común. Tened fe. Tienes fe, dice acá, tienes fe, entonces tenla contigo. De manera que la fe engloba todo y supera esas tensiones por las creencias diferentes. Es la fe a encontrarse con un padre llamado Yahvé, llamado Alá, llamado Vishnu, como se le pueda llamar. Otra lectura que me parece muy interesante referente a la forma como tratar esas diferencias. Yo repito muchas veces esa lectura, así como otras, para tratar de hacer las vidas, que ese encuentro que tuvo Jesús con los 32 líderes romanos, y ese mismo Jesús quien derramó ese espíritu de su naturaleza divina, que es el espíritu de la verdad, tuvo esta técnica, este método que a mí me ha ayudado mucho para sobrellevar, para la tolerancia de las diferencias y poder llegar a penetrar algo de esta quinta luz que cuesta mucho trabajo, así como lo acabó de decir nuestro estimado Siller, nuestro estimado Octavio. En este encuentro que Jesús tiene con los 32 líderes romanos, de los cuales tuvo 30 tuvieron éxito, y fue pues mucho antes de elegir a los discípulos, puesto que estaba con estos dos hindúes. Ganí no dice acá, muy interesante, este es el documento 132, sección 0, párrafo 4 de la página 1456, dice, fue su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. De manera que es muy importante. Yo cuando, por ejemplo, me encuentro con algún bíblico o bíblica abierto, le hago leer una cita específica donde se la amplío, evitando contradecirle, evitando chocar con esa persona, y eso ha ayudado mucho, inspirado pues por esta técnica de Jesús. Algo también que me ha llamado la atención es esta extraordinaria experiencia de los discípulos en la primera escuela del reino, esta primera escuela de esa hermandad guiada por el Espíritu, o guiada por ese impulso que internamente produce el Espíritu, y esa escuela que funcionó en Bethsaida, cerca del lago de Galilea, aparece en el documento 148 de la sección 1, párrafo 2, que está en la página 1658 de este libro. Y es algo muy interesante, dicen allí los reveladores, que lo que aprendían en la mañana
los discípulos lo compartían en la tarde y en la noche comentaban sobre lo que compartían en la mañana y lo que aprendían en la tarde, y por supuesto Jesús le asistía una vez a la semana. Y dice textualmente así, algo que nos ayuda a motivar y a disponernos al espíritu para no chocar y para tratar de cooperar más con la unidad espiritual en vez de la uniformidad. Dice, cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el evangelio del reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No habían fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro. Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio durante la hora semanal de preguntas que él, Jesús, presidía. Esto es sumamente esperanzador y motivador, y en algunas oportunidades yo he tenido conversaciones con algunos hermanos o hermanas que en muy pocos casos pues no han sido tolerantes, suficientemente tolerantes, y entonces me ha tocado que hablarles de estos aspectos tan fundamentales. Y finalmente ya hay una cita que para mí también es sumamente interesante, motivante, estimulante, y cuando hay humildad, pues coopera muchísimo con la persona que la lee, que es la del documento 195, sección 10, párrafo 14, que está en la página 2085 de este libro. Y tiene que ver con el hecho de la hermandad invisible. Por ejemplo, yo siempre he comentado que en cuanto a Mahatma Gandhi, no era una persona de una iglesia cristiana, era hindú, pero Mahatma Gandhi dijo, creo en Jesús, mas no creo en los cristianos por ese fanatismo. Y entonces ve la importancia de que la iglesia real del espíritu es invisible, no es necesariamente visible, porque hay muchos que aparentemente no son, pero son en la conexión con el espíritu. Y dice acá, y la hermandad invisible del reino bien podría incluir a estos grupos familiares de distintas clases sociales y temperamentales, y tan solo éstas desean volverse hijos de Dios verdaderamente conducidos por el Espíritu. Pero en esta, y esto es muy interesante lo que viene, pero en esta hermandad de Jesús no hay lugar para rivalidades sectarias, resentimientos de grupo, ni afirmaciones de superioridad moral e infalibilidad espiritual. De manera que son citas muy claves para esa fraternidad y para cooperar con la unidad, que es precisamente uno de los más grandes trabajos que tiene el espíritu de la verdad. Disculpe que me extendí un poquito, estimada Jenny, muchas gracias. Gracias, Marcelino. Solo un detallito quería agregar, y en lo que leíste sobre la experiencia de los apóstoles en que no hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. Hay un detallito que me parece importantísimo, que está al final de la cita que nos leíste, es que el maestro invariablemente cada noche les corregía los errores. El maestro les decía, no, oiga, eso es así, eso es así. O sea, ajustaba, porque los apóstoles eran aprendices, ¿verdad? Del maestro era el maestro. Bueno, eso nada más quería comentar porque me parece buenísimo. Adelante, Javier, por favor. Javier. Me parece que se colgó, o me colgué yo. Ay, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, sabemos que el propósito de la venida de Jesús fue dar a conocer al Padre entre la hermandad, entre la humanidad. Al derramar el Espíritu de la verdad, pues nos dio la posibilidad de que ya todo ser humano podíamos recibir el ajustador del Padre. Entonces, ya era una... y como eso era el propósito, es pues muy importante, porque ya todos tenemos la posibilidad de tener ajustador de pensamiento, que es una porción del Padre. Ahora, hablando dice que Dios nunca se ha revelado por su nombre, nunca se ha revelado, pero que, nos dicen los reveladores que la palabra Padre
muy apropiada, porque qué padre no quiere a sus hijos, ¿ok? Hablando con unas personas no les supe yo contestar, la verdad, quisiera que me guiaran, porque me dicen, ¿por qué padre y no madre? Porque qué madre también no quiere a sus hijos, ¿por qué? Si Dios nos ha revelado con su nombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? También relacionado con la madre, porque me dicen, lo mismo que un padre ama a sus hijos, también una madre ama a sus hijos. Entonces, con respecto a eso, pues no supe qué contestar, y yo quisiera que me guiaran en ese aspecto. La revelación nos habla también de la madre es el Hijo Eterno. Sí, hay padre y madre, claro que sí, y en el universo local tenemos nuestra madre divina Sí. y nuestro padre creador, Cristo Miguel. O sea, tenemos un padre y una madre. Y en el nivel del universo, en el nivel del paraíso, tenemos al Padre universal y al Hijo Madre eterno, que es como una madre, ama como una madre, cuida como una madre, sostiene como una madre, etcétera, etcétera. Ese es el concepto básico, ¿no? Muchas gracias. Y el ministerio de la madre, además de que es la que a través de ella nos llega nuestra madre divina del universo local, que nos llega, fíjate, todo lo que viene a través de la madre, viene el río de la vida, llega a nosotros a través de la madre. Ella nos da la mente, ella nos da su presencia en el Espíritu Santo, ella sostiene toda la vida, toda la vida del universo está sostenida por la madre, guiada por la madre, fomentada por la madre, en la mente, en los espíritus ayudantes de la mente, en la evolución, está motivada por los espíritus ayudantes de la mente, o sea, por la madre. Fíjate todo el ministerio materno que nos da nuestra madre divina del universo local. Y como creo yo que ese es el concepto más fácil de entender para las personas que el concepto del hijo madre, ¿verdad? A mí me parece que eso llega más. Explicarles que sí, tenemos una madre, que es nuestra madre divina, y cómo nos sostiene, cómo nos guía, cómo nos alimenta. Fíjate, toda la vida, observa las plantas, los animales, los frutos, cómo brota la vida cada primavera, cómo se reproducen las cosas. Todo eso es de la madre. Es maravilloso, a mí me encanta. Muchas gracias. A ti, qué buena pregunta. Adrián, adelante, por favor. Sí, gracias. Iba a hablar de otra cosa, pero primero una cosita con respecto a esto que también dijo Javier y que también le respondiste vos, Ginny. También tampoco no nos olvidemos que también al Supremo se lo considera funcionalmente a veces como madre. Creo que en el documento 117 habla de que así como tenemos un Padre divino, también en el Supremo tenemos una Madre divina, ¿no? Por la funcionalidad precisamente, ¿no? Recordemos que al Supremo también se lo califica como la superalma de la creación, ¿no? Entonces, también funcionalmente la revelación nos habla del Supremo como Madre divina, ¿no? Inclusive a veces vieron que para explicar el tema del Supremo, que suele ser siempre un tema muy complejo, ¿no? De explicar y de entender, se hace esa analogía o esa metáfora de que el Supremo es como que se va embarazando de todas las experiencias finitas de todos los universos, ¿no? Como que esa acumulación de experiencias es como un proceso de embarazo. Muchas veces he oído esa metáfora, ¿no? De distintos facilitadores o de gente del movimiento urantiano explicándolo. Así que bueno, también se asocia el Supremo con lo materno, aparte del Hijo y aparte de nuestra Madre Divina Universal, ¿no? Así que bueno, eso. En cuanto a lo de la difusión y eso, quería hacer un comentario porque muchas veces lo hablamos también en varias reuniones, ¿no? La revelación de Urantia es, ¿cuánto hace? 70 años, ¿no? Que se está difundiendo. Entonces, yo entiendo a veces que uno piensa, ¿no? Que bueno, que cómo podemos hacer, que eso está bien, ¿no? Que pensemos cómo podemos hacer, qué herramientas utilizar, que eso también está muy bien, que pensemos qué herramientas utilizar, cómo llegar cada vez a más gente, que eso está bien dentro del ministerio de servicio que hagamos, planteárnoslo. Pero hace 70 años que está la revelación de Urantia. Y si a veces nos ponemos a pensar, es la quinta revelación de época, ¿no? Y si nos ponemos a pensar un poquito en las otras cuatro, ¿no? 70 años después de Dalamati y de la llegada del príncipe.
¿Cuánta gente conocía a Dalamatia y al príncipe, no? ¿Cuánta gente participaba de las escuelas del príncipe? 70 años después de la llegada de los hijos materiales, ¿cuánta gente conocía de la llegada de los hijos materiales o cuánta gente conocía del paraíso? 70 años después de la llegada de Melquisedec, ¿cuánta gente conocía a Melquisedec más allá del núcleo de Salem y del núcleo mesopotámico? O sea, los misioneros salemitas tardaron un montón de tiempo en recorrer, o sea, fíjense la distancia que hay entre Abraham y Melquisedec cronológica hasta que se empiezan a fundar las religiones evolutivas que hoy conocemos, que son herederas de la revelación salemita. Hay siglos, siglos y siglos en el medio. Bueno, la cuarta revelación de Jesús ni hablar, o sea, en el año 70 de nuestra era no se habían ni escrito los evangelios prácticamente. Así que 70 años de la revelación de Urantia, yo entiendo que tengamos ese apuro o esas ganas de comunicar, ¿no? Esa cosa que yo siempre digo de incontinencia que tenemos todos los urantianos de querer transmitir continuamente, así estemos hablando de lo que estemos hablando, siempre terminamos hablando de la revelación, ¿no? Pero el tiempo es muy corto, o sea, son 70 años. Los reveladores nos dicen que es una revelación para 1000 años y que después van a venir muchas más. O sea, no es una revelación definitiva, ni una revelación absoluta, ni podría serlo. Después van a venir muchas más. Y sabemos que las revelaciones se utilizan para corregir, complementar las distorsiones o las cosas que no fueron reveladas anteriormente. O sea, la revelación Durante tampoco no es ni definitiva ni última, y vendrán muchísimos más. Vendrán hijos magisteriales, vendrán un montón de revelaciones que ni siquiera se me ocurre pensar cómo van a ser, hasta que lleguemos a una etapa de luz y vida. Entonces, yo entiendo nuestro apuro, nuestras ganas, y entiendo que hay que estar activos y que hay que estar fomentando y que hay que estar ejerciendo el ministerio de servicio en la difusión de la palabra. Pero son 70 años. Y después dos cositas que tenemos que tener muy en cuenta. Una la leímos hoy en el marco de lo que estuvimos leyendo del Espíritu de la Verdad. Por eso la traigo a colación. Las revelaciones son epocales, pero las revelaciones personales son constantes, no son epocales, son constantes, son permanentes, o sea, están pasando continuamente, todos los días, en el momento inclusive que estamos nosotros hablando aquí. La religión del espíritu es una experiencia personal, lo decimos siempre. Entonces, esa experiencia personal, esa revelación personal, sigue sucediendo todos los días, en todos, y nosotros no nos damos cuenta, y nos vamos a dar cuenta de qué manera, por los frutos que esas revelaciones personales vayan rindiendo. Entonces, esa revelación no está detenida. No consiste la revelación solamente en esperar la difusión del libro de Urantia o la difusión de cualquier libro, de cualquier religión evolutiva o cualquier revelación epocal que nosotros podamos hacer. Más bien que la tenemos que hacer igual. Pero la revelación personal sucede continuamente y permanentemente. ¿Por qué? Porque la revelación personal está basada en la guía, como lo dice el prólogo del libro de Urantia, en la guía del ajustador y del espíritu de la verdad, que hoy estamos estudiando. Y los ajustadores y el espíritu de la verdad trabajan todos los días. Trabajan todos los días, no esperan a una revelación epocal para trabajar. No esperan a la difusión de ninguna revelación epocal para trabajar. No esperan a la diseminación, mucho menos de ninguna religión evolutiva para trabajar. Trabajan todos los días, porque trabajan en la revelación personal. ¿Sí? Y otra cosa que veíamos hoy del espíritu de la verdad es que el espíritu de la verdad trabaja, como bien dijimos, en una especie de trabajo a demanda, si se me permite la analogía, ¿no? O sea, de acuerdo a la receptividad que tenga cada uno. Así que, por lo tanto, es un trabajo tan personal y de acuerdo a la receptividad de cada uno, que es muy difícil que lo veamos continuamente y todos los días diseminado o creciendo. Eso lo iremos viendo con el tiempo a medida que ese trabajo de las guías, de los ajustadores y del espíritu de la verdad vayan rindiendo frutos en esas personas que lo reciban personalmente. Personalmente. Es una experiencia personal, más allá de todo el ministerio de servicio que podamos hacer quienes tenemos la dicha de conocer esta revelación y las anteriores. Y más allá inclusive de los trabajos que puedan seguir haciendo con sus limitaciones y tergiversaciones todas las religiones evolutivas que siguen funcionando en el mundo, que de una u otra forma también son herederas o consecuencia de las revelaciones epocales que hubo. Así que yo lo único que digo es que no nos desesperemos tanto, porque yo veo, no específicamente por lo hablado hoy, sino por lo hablado muchas veces, de que estamos tan
Está bien, el ministerio de servicio hay que ejercerlo todos los días, pero la revelación también se está llevando adelante todos los días. Más allá del libro de Urantia, más allá de la Biblia, más allá del Corán, más allá de cualquier religión evolutiva. La revelación se está produciendo todos los días en la experiencia personal de todos nosotros. Más allá de lo que se lea, más allá de lo que se estudie, más allá. ¿Por qué? Porque es a través de las guías del ajustador y del espíritu de la verdad, que es el tema que hoy estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, no consejo, pero mi reflexión, mi pensamiento es ese, ¿no? Que la revelación de época, la quinta, que estamos disfrutando y conociendo y estudiando actualmente, contemporáneamente, lleva 70 años de empezar a difundirse. Y es una revelación de época. Paralelamente a ella, en el mismo momento, en el mismo instante, la revelación personal se sigue produciendo continuamente y permanentemente todos los días como experiencia personal de cada uno de nosotros. Esa avanza, esa sigue y esa se va a ver reflejada en nuestros frutos espirituales, que es lo que finalmente va a atraer a más gente hacia lo que nosotros podamos expresar en nuestro ministerio de servicio. Aferrémonos a eso y a las dos esperanzas que nos da también la revelación. Una, por un lado, que más allá de todo, y más allá del tiempo invertido, y más allá de lo que pase, la religión personal que nos vino a revelar el Maestro Jesús va a triunfar. Va a triunfar, nos lo dicen los reveladores, más allá de todos los obstáculos o de todos los lapsos temporales o cronológicos que hay en el medio. Las enseñanzas de Jesús se van a diseminar verdaderamente sin las contaminaciones de las religiones evolutivas y va a triunfar. Y segundo, recordemos también y tengamos siempre presente lo malo, lo dañino, lo perjudicial y lo que retrasa la evolución y la difusión de las revelaciones, que es la ansiedad, O sea, tenemos dos ejemplos muy claros de lo que representa la ansiedad en el contexto espiritual. Lucifer y Eva, en distintos contextos y en distintas situaciones. Y salvando las diferencias, la ansiedad es lo que ha provocado todo el retraso y todos los problemas en cuanto a rebelión y en cuanto a falta que está soportando Urantia hasta el día de la fecha. Así que, bueno, descansemos en las promesas de que la religión del Maestro va a triunfar, descansemos en la certeza de que las revelaciones personales en la experiencia humana continua es permanente, y tengamos presente esto de la ansiedad también para poder trabajar más tranquilos en todo el ministerio de servicio que hagamos, y en poder demostrar también cómo la revelación ha moldeado nuestras vidas y podemos rendir frutos del Espíritu, que eso va a ser lo que finalmente, como ya dije, atraer a quienes aún no conocen este mensaje, ¿no? Así que bueno, esa es mi reflexión. Gracias. Gracias, Adrián. Buenísimo. Felicidades, bendiciones. Hermanitos, ya se nos terminó el tiempo, pero vamos un minuto cada uno, si es posible, por favor. Alfonso, adelante, por favor. No, pues simplemente para darle gracias a todos, a ti, Jenny, por haber escogido este tema. Me gustó bastante toda la participación de todos nuestros hermanos. Demuestra su cariño y su amor hacia mí, más que nada, que hice la pregunta. Te los agradezco. Y nomás una preguntita. Por ahí dice que tarde o temprano vas a ir un Juan el Bautista, ¿verdad? A ver, se lo dejo de tarea. ¿Cómo sería él? ¿Qué sería? ¿O estamos esperando a que él salga? ¿O nos vamos a aventar todos así en bola? ¿O hay que esperar a que salga primero? No sé, a lo mejor. Pero gracias a todos. Un Juan el buenas tardes a Bautista todos. más grande es un ser divino que va a encarnar, que va a nacer como ser humano y va a ser el precursor de otro ser divino más grande que va a venir después, porque Juan Bautista es un precursor. Entonces tiene que Entonces no va a ser ser un un ser humano. precursor. Van a No va a ser ser, un ser humano. bueno, según si es un Juan Bautista más grande, Juan Bautista es el precursor de Jesús, un ser divino que encarnó para prepararle el camino a Jesús. Entonces, para que sea un Juan Bautista tiene que ser
un ser divino que va a encarnar, va a nacer y va a anunciar a otro ser divino contemporáneo con él. Y no va a ser el precursor de Jesús, porque dice, sin referirse para nada a la segunda venida de Jesús. Quiere decir que ese Juan Bautista, ese precursor, no va a anunciar la segunda venida de Jesús, ni va a ser el precursor de la segunda venida de Jesús, va a ser el precursor de otro ser encarnado. Eso es lo que yo Perfecto. entiendo. No, pues Bueno, yo me iba a hacer voluntario, pero pues yo creo que no, a lo mejor nos esperamos. Gracias a todos. gracias a ti, Alfonso, porque tu tema es un los tema amo. fascinante. Gracias por proponerlo, porque es fabuloso. Sí. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, Ginny. Rápido, nada más referente a la pregunta de Javier. Eso es muy común aquí, por ejemplo, en México, que sobre todo los abuelos de tradición y muchas sectas espirituales hacen referencia precisamente al padre madre, ¿no? Y lo que pasa es que no tienen el conocimiento ampliado de esta revelación. Por ejemplo, Javier, ahora sabemos que es la Trinidad del paraíso y sus hijos, las deidades experienciales, quienes han creado todo. Nos habían enseñado malamente que el Padre Creador es el creador de todo lo que conocemos. Hoy sabemos que no es así, sino que es en unidad el trabajo. Y el ejemplo más claro de esa unidad pues, es la Trinidad del Paraíso. Sus dos iguales, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Yo los llamo, en este caso, como la familia universal, Padre Universal, la Madre Universal y el Hijo Universal. Eso es como yo lo interpreto. Y sin embargo, por ejemplo, algo de los atributos que enseña esa familia universal es que los hijos creadores, todos los hijos creadores, tienen atributos combinados de esa Trinidad paradisiaca. Y eso nos hace entender que tanto la Madre Universal como el Padre Universal hacen un trabajo equilibrado y por igual, que es lo que deberíamos de comentarle a esos hermanos que nos preguntan, bueno, es que es el Dios Padre y Madre. No, si hay un complemento, hay una madre, pero no lo saben. Bueno, eso era todo. Gracias, familia. Gracias, Arturo. Octavio, adelante, por favor. Ya terminamos. Nomás les muestro una cosita y terminamos. Hermanito, yo nomás para corroborar lo que decía el hermanito Adrián, es muy interesante de la revelación personal, pero todo es a través del Espíritu de la verdad. Si no estuviera el Espíritu de la verdad dentro de nosotros, que fue el tema de hoy, no pudiéramos tener esas revelaciones personales y que de alguna manera nosotros tenemos el privilegio de conocer este libro y que nos ha mostrado tanto. Y pudiéramos ser cualquiera de los que dice el documento 107, que lo menciona muchísimas veces, el que sobreviva. Entonces, mediante a tratar de ser sobrevivientes, es tratar de aplicar este conocimiento y en la medida que sea posible, si conocemos personas, ojalá ellos también tengan el privilegio de entenderlo y de poder hacer lo propio para que ellos en un momento dado puedan progresar espiritualmente, que es el fin, la meta de todos, ¿no? Ojalá fuéramos habitantes de este planeta en esta generación, pero va a ser poco a poco. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, gracias, Octavio. Les comparto brevísimamente algo que viene a cuento con todo lo que hemos conversado. Es el mandato de publicación. Dice el revelador: consideramos el libro Durantia como un aspecto importante de la evolución progresiva de la sociedad humana. No está relacionado con los impresionantes episodios de la revolución de época, aunque aparentemente esté programado para coincidir con el despertar de tal revolución en la sociedad humana. El libro pertenece a la era inmediatamente posterior a la conclusión de la presente lucha ideológica. Ese será el día en que los hombres estarán dispuestos a buscar la verdad y la rectitud. Cuando haya pasado el caos de la confusión actual, será posible formular más fácilmente el orden de una nueva era y mejor en las relaciones humanas. Y para este mejor orden de cosas en la tierra es que el libro fue preparado. Pero la publicación del libro no ha sido pospuesta para esa fecha posiblemente un tanto remota. Se estipuló una publicación temprana del libro para que esté disponible para la capacitación de líderes e instructores.
Su presencia también es necesaria para atraer la atención de personas con medios que puedan sentirse inclinados a proveer los recursos para la traducción a otros idiomas. Vosotros, que habéis dedicado vuestras vidas al servicio del libro y de la hermandad, no podéis entender bien la importancia de vuestras acciones. Sin lugar a dudas, viviréis y moriréis sin comprender plenamente que estáis participando en el nacimiento de una nueva era de religión en este mundo. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, porque es el mandato de publicación y ahí está estipulado que no es en realidad para nuestra época este libro. Ahora, ¿qué significa entonces que nosotros sí estemos interesados y que lo estudiemos y lo compartamos y amemos estas verdades? Pienso yo que como todas las épocas y siempre sucede, hay adelantados a la época, personas con hambre por la verdad, personas más despiertas espiritualmente, más anhelantes y más abiertas a aceptar la verdad. Entonces creo que aquí estamos todos nosotros. Bueno, les comparto brevísimamente nuestros amigos en Facebook, que dice Rosalía Cartagena Sánchez, buenas tardes a todos. Dice Rosalía, yo creo que ya se hace llegar este conocimiento a todos los que quieren llegar a él, puesto que se encuentra a libre disposición. Además de que no todos están destinados a ser los guardianes y divulgadores, ya que cada quien está cumpliendo una misión de progreso en distintas formas, aunque no lleguen a conocer el libro Durantia, ya que tienen lo más importante, hacer la voluntad del Padre Universal desde el ámbito de sus capacidades y conocimiento. Nuestro querido hermano Javier Martínez, que también nos está acompañando en Facebook, dice, no existe, humanamente hablando, un amor mayor que el que siente un padre madre por un hijo, ni existe un dolor mayor que la pérdida de un hijo. Lo digo con conocimiento de causa. Bendiciones a todos. Gracias, querido amigo, hermano Javier. Estamos contigo de todo corazón. Te amamos mucho, te mandamos un abrazo igualmente a tu esposa. Que el Padre les bendiga, los sostenga y siempre estamos acá y a las órdenes si en algo podemos servir. Sigue diciendo Rosalía, a mi modo de entender, el perdón se da para estar en paz con uno mismo, ya que no se pueden cambiar las circunstancias y para no perder nuestra armonía dentro de la sociedad, es decir, no guardar rencor o desconfianza, pero se necesita que haya justicia y para eso es necesario que el infractor se haga responsable de las consecuencias de sus actos. Por eso estoy de acuerdo con que si un hijo comete un delito no deben sus padres encubrirlo, pues de lo contrario estaría perdiendo la equidad. Y nuestro hermano Carlos Alberto Cuyas Lara dice, Jesús embellecía e iluminaba toda creencia o filosofía, buscaba la verdad en cada uno de ellos. Sigue diciendo Rosalía, estoy de acuerdo, no hay que desesperarse. Nuestra ruta evolutiva va paso a paso todos los días. Lo que hace el libro Durantia es darnos, por decirlo en sentido figurado, nombres y apellidos de las realidades que no vemos, pero que vamos caminando de la mano con ellas. Gracias a todos, dice Rosalía. Y dice de ahí la importancia que ustedes sean los guardianes divulgadores y que se haya hecho la fundación. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía, Javier, Carlos Alberto y todos los aquí presentes por sus aportes. Que el Padre les bendiga, que tengan buena semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias, Alfonso, nuevamente por habernos traído este tema. Abrazos, bendiciones, que pasen lindo. Gracias. Un gran abrazo a todos. Charles, Saludos a Charles. perdón, me olvidé. Charles, te Bendiciones a todos, saludo, amigos. Charles. Qué gusto que nos acompañen, perdón. Me lo dijo Morita y se me olvidó. ¡Uy, qué horrible que esta cabeza mía! ¿Cómo estás, Charles? Besos. Gracias, Besos, besitos. abrazos, cuídense mucho. Besos. Perdón, Moro. Hola, perdón. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, Bien, ¿y muy tú linda cómo estás? reunión, Qué muy linda bueno. reunión. Gracias. Esperemos asistir más seguido. Un beso Bueno. grande para Chao. Abrazos, Charles, Charlesito. Hasta la próxima. Oscar, cuídate mucho, Bye, bye. mejórate. Chao, Gracias chao. a todos. Bendiciones. Nos vemos el Muchas gracias, domingo. Jenny. Los quiero. Igualmente. A todos. María del Consuelo. Abrazos, Charcito. Alfonso, Javier. Nos vemos.